Ahí se ve la capa del abono ya. Este es un abono, generalmente es abono orgánico. Es descomponer materia orgánica y transformar en abono. Son procesos bioquímicos que hacen los microorganismos acá. Totalmente natural, no tiene procesos químicos como los otros convencionales. Somos un colectivo de estudiantes que estamos estudiando la carrera de agroecología. Como ustedes ya seguramente notaron algunos trabajos que vamos haciendo en campo y también en clase. Estamos tratando de juntar lo teórico con lo práctico. Las experiencias agroecológicas o campesinas, más que todo, se va perdiendo por la forma de producción que ahora tenemos actualmente en cada país, que va acabando con todo. Entonces, principalmente nos enfocamos a eso, recuperar un poco nuestro sistema de vida, la agricultura campesina. Y después de terminar la carrera, ir a trabajar con las comunidades que más necesitan, que son las más abandonadas, que son nuestros padres, nuestra familia allá en el campo. Dijeron que hay como dos tiempos, dos tiempo de clase, tiempo de comunidad. Sí, entonces en el tiempo de comunidad vamos a trabajar con nuestra familia, con la comunidad donde cada uno vive, o en otras comunidades también, compartiendo experiencias. Por ejemplo, el compañero 2-3 días se instala y cumple hora cátedra. Esos 2-3 días son de esa materia. De esa materia, claro. Esa es la particularidad que tenemos, debido a nuestra instancia y a que no contamos con suficientes recursos. Y la mayoría de los cuadros docentes incluso están acompañando a niños a forma de voluntario, digamos. Justamente la metodología, las leyes de cuaviteí a veces las incansativo con los estudiantes, mejor los en grupo pichado y ya estamos pedagógicamente. Entonces, oye, cada manera, yo por la mitad, la mística, la forma de expresión artística, en el momento, y no hay que neumbar la mitad. Apoyar el trabajo que a poder dedicar a la fisiología vegetal. Fisiología vegetal. Sí. Va y viaje. La fisiología vegetal es el estudio de todas las plantas. Cómo se produce la absorción, reproducción, qué factores influyen para que pueda haber crecimiento de las plantas. No, justamente como para la Oreros ya dentro de la organización integrante de la Clovia Campesina, la necesidad de militantes que hayan formado políticas técnicamente allá. Entonces justamente a partir de eso, impulsamos a la guaraní. Yo puse eso. Sí, no. La CPP justamente es la coordinación política pedagógica, justamente o componerla con proyectos de diferentes organizaciones de Paraguay en primer lugar. Pues ya veíamos ahí relacionados con otras organizaciones a nivel regional y continental. La idea es principalmente la uniformada o y base o la comunidad campesina o principalmente organizar la producción. Cumplir esa escuela la parte del Estado a través de la técnica ni tampoco en la educación. Entonces, pida peor la estrategia. Ya porque lo ya abriga oportunidad a Paraguay a seguir la P2009 y el proceso lo mitandis a lo conseguir hoy. Van a segundo año cuarto semestre de la carrera. Ahorita lo mitad con mucho esfuerzo o desarrollar como y las ganas y que tomamos oye en realidad el proceso ya construía como hay que tomar legalizar la hora instituto de ellos. Es para la educación para todos, principalmente la educación terciaria, porque va a la campesina por ahí, principalmente jóvenes campesinos en la
Ela jala trabajo, promoción y prevención en área de salud. Esa pega tuta, oye recuperar ya ver de planta medicinal que oye perdema. Upesan de haber oye ya puede ver la práctica. Recuperación de plantas medicinales. Sí. Mientras más grande tienes la capa orgánica en un suelo, mejor va a soportar, por ejemplo, una sequía de 2 meses, porque tiene la capacidad de aguantar, de concentrar la humedad. Ahí llegó para nosotros la invitación de la inserción acá en IALA para compartir un poco esta lucha que nosotros estamos tramando contra el capital, que es el mismo en toda parte de América Latina. Entonces, a raíz de eso también nosotros creemos que nuestra lucha tiene que ser también latinoamericana. Y para fortalecer esta idea, nosotros hicimos esta inserción acá en IALA Guarani. Ya va a ser 2 años que yo estoy acá. Para la lucha de clase no hay frontera. La frontera es una cosa impuesta por el capitalismo, por el medio del capital. Entonces nosotros intentamos romper eso. Para nosotros es compañero, lucha por una causa común, y nosotros mostramos que la juventud del campo tiene resistencia contra cualquier ataque. No es ellos mentir ahí de nosotros. Nosotros sabemos que no tenemos nada que ocultar de ellos. Bueno, porque los burgueses tienen condición de pagar una universidad confortable para sus hijos, morar en un predio lindo, maravilloso. Los campesinos no tienen esta oportunidad. Entonces los campesinos que quieren se formar, ellos tienen que crear su propia universidad. Entonces esta es una de las ideas de IALA Guarani. Crear un venezolano imaginario que también no tenemos acá. Crearon muchas cosas así que son imaginación de ellos, y ahí ellos quieren que la sociedad tenga a nosotros como inimigo. Porque si ellos no ponen eso, la sociedad va a simpatizar a nuestra lucha. Y para ellos eso no puede acontecer jamás.